Ecos, ecos, ecos. The horror. Buenas noches a todos, mi nombre es Natalia. Cuando esto que voy a contar ocurrió, yo estudiaba medicina en una gran universidad y había comenzado la práctica obligatoria de la carrera en la morgue. Recuerdo que desde pequeña siempre me fascinó la biología humana, y esta era la oportunidad que esperaba para aprender más sobre el cuerpo humano, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Y aquí comienza mi historia. El primer día, llegué a la morgue el lunes por la mañana, emocionada y nerviosa. El doctor Sousa, quien era el patólogo responsable, me recibió calurosamente y me mostró las instalaciones. Era un hombre alto y delgado, con ojos cansados pero muy amable. La primera impresión que tuve fue que el lugar estaba extremadamente frío y silencioso, con un aire pesado. Pero pensé que solo era mi imaginación. Después de darme las indicaciones comenzamos a trabajar. Mi primera tarea fue organizar algunos archivos y ayudar a preparar las salas para las autopsias. Pero mientras hacía esto, comencé a percibir cosas extrañas. Primero sentí como una brisa fría pasó por la sala, erizando mis cabellos. Entonces miré a mi alrededor, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas y traté de ignorarlo, pensando que solo era el sistema de ventilación. Más tarde, cuando estaba catalogando algunos instrumentos, escuché un ruido muy fuerte detrás de mí, y al darme la vuelta, pude ver que una bandeja de bisturí se había caído. Mi corazón se aceleró pues no entendía lo que pasaba, pero me obligué a mantener la calma. Quise creer que tal vez yo misma había chocado con la bandeja sin darme cuenta, y recogí todo, tratando de alejar la sensación de que algo andaba mal. Durante la tarde después que volví del almuerzo, comencé a sentirme observada. Era una sensación incómoda, como si alguien me estuviera espiando por la espalda. Miré a mi alrededor varias veces, pero no había nadie más que el doctor Sousa, quien estaba concentrado en su trabajo. Entonces decidí enfocarme en mis tareas e ignorar esa sensación incómoda, pero alrededor de las 4 de la tarde, mientras anotaba algunos datos en un reporte, vi una sombra pasar rápidamente por la esquina de mi ojo. Asustada giré la cabeza, pero no vi nada, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Confundida decidí que necesitaba tomar un poco de aire fresco y salí a tomar un café. Le conté al doctor Sousa sobre lo que estaba sucediendo, pero él se rió, diciendo que era común que los novatos se asustaran con cualquier cosa al principio. Sus palabras me calmaron, pero la sensación incómoda persistía, y volví al trabajo, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, cuando fui a tomar más instrumentos del armario, la puerta del compartimiento se cerró sola de golpe nuevamente. Entonces solté un grito y retrocedí, tratando de encontrar una explicación lógica. El doctor Sousa vino corriendo para ver qué había pasado, y cuando le expliqué, miró la puerta con una expresión intrigada, pero no dijo nada, solo me pidió que continuara con mi trabajo. Al final del día, estaba agotada y me dolía la cabeza. Salí de la morgue con la certeza de que necesitaba descansar y pensar con más claridad. Cuando llegué a casa, traté de relajarme viendo la tele, pero no pude sacar los eventos extraños de mi cabeza. Decidí que necesitaba ser más racional y no prestar atención a esas cosas, y que si el doctor Sousa no sentía miedo, yo tampoco tendría por qué sentirlo. Y a pesar de todo, logré dormir bien esa noche. Pero lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de empeorar, de una manera que jamás podría imaginar. Cuando amaneció, volví a la morgue con una extraña sensación en el estómago, pero decidida a no dejar que los eventos del día anterior me afectaran. El doctor Sousa estaba ocupado en otra sala, así que comencé a trabajar sola. En cuanto llegué, noté que las luces de la morgue parpadeaban, pensé que era un problema eléctrico e intenté ignorarlo.
Comencé a organizar algunos documentos y preparar el material para las autopsias, y esa sensación de ser observada regresó casi de inmediato. Apenas unos minutos después de haber comenzado mi trabajo, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez más intensamente. Me detuve un momento, tratando de calmarme, pero no me dio tiempo a hacerlo ya que escuché un fuerte ruido como si algo se hubiera caído en el pasillo. Confundida salí a revisar qué había sucedido y encontré un estante de metal tirado, con varios frascos e instrumentos regados. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de razonar, creyendo que tal vez no estaba bien colocado y se había caído solo. Entonces regresé a la sala de autopsias y continué mi trabajo. Pero con cada paso que daba, la sensación de ser observada aumentaba, así que mejor decidí salir a tomar un café esperando relajarme. Unos 10 minutos después volví a la sala de autopsias y me encontré con la luz apagada, pero no pensé en nada sobrenatural, más bien supuse que el doctor las había apagado. Entonces las encendí de nuevo y seguí trabajando, pero no podía deshacerme de esa incómoda sensación. Horas después, alrededor de las 3 de la tarde, mientras anotaba algunos datos, escuché un extraño ruido detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta y vi una sombra moviéndose por el pasillo. Corrí hasta allí, pero no vi nada, el pasillo estaba vacío. Regresé a la sala, tratando de convencerme de que estaba cansada y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Momentos más tarde, mientras catalogaba algunos cuerpos, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y esta vez junto con ellas se escuchaba un sonido de metal rechinando. Fui a verificar el origen del sonido, y cuando volví a la sala, vi que la puerta de uno de los compartimientos de cuerpos se cerraba sola. Ahí sentí un escalofrío, mis piernas temblaron, y llena de miedo, me acerqué lentamente, pero cuando abrí la puerta del compartimiento, vi que estaba vacío. Mi corazón se aceleró, tuve ganas de llorar, y mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Muy asustada fui con el doctor Sousa, y le conté todo lo que estaba pasando, pero muy tranquilo y con una expresión seria, me dijo que a veces la morgue parecía tener vida propia, pero que eso era normal, sobre todo cuando se está rodeado de gente muerta, y que no había nada que temer. Estas palabras, en vez de tranquilizarme, me llenaron más de miedo. Aún así, traté de continuar con mi trabajo, pero el miedo no me abandonó, y todo el tiempo miraba a mi alrededor creyendo que había algo detrás de mí. Esa tarde, llegué a casa en estado de shock, no podía dejar de pensar en los eventos del día. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, o si realmente estaba pasando algo extraño en esa morgue. Esa noche tuve dificultades para dormir, y es que la imagen de la puerta del compartimiento cerrándose sola no salía de mi cabeza. Traté de convencerme de que todo era producto de mi cansancio y mi imaginación, pero aún así, la sensación de miedo persistía. Cuando finalmente me quedé dormida, mis sueños fueron perturbados e inquietos. Me desperté varias veces sudando frío, con la sensación de que algo o alguien estaba en la habitación conmigo. A la mañana siguiente, cuando desperté, estaba exhausta y con miedo de volver a la morgue, pero sabía que necesitaba la práctica para obtener los créditos en la universidad. Aunque quería, no podía deshacerme del miedo que se había instalado desde los extraños eventos de los días anteriores. Aún así, sabía que tenía que ir a la morgue, la práctica era importante para mis créditos universitarios, y además, quería demostrarme a mí misma que era fuerte y podía enfrentar mis miedos. Me di una ducha caliente, tratando de disipar la sensación de pánico, y llegué un poco antes de las 8 de la mañana. El edificio estaba en un profundo silencio, cada paso que daba hacía eco en los pasillos vacíos, aumentando aún más mi ansiedad. El doctor Sousa no estaba cuando llegué, así que comencé a trabajar sola. El ambiente parecía más frío y sombrío que en los días anteriores, y la sensación de ser observada volvió casi de inmediato. La primera tarea del día era hacer una autopsia, así que preparé todos los instrumentos, tratando de ignorar la desagradable sensación. En un momento, durante el procedimiento, escuché un ruido en el pasillo. Este sonido parecía el de unos pasos ligeros,
casi como si alguien caminara descalzo. Entonces miré hacia la puerta, pero no vi nada, y aunque traté de concentrarme en mi trabajo, mis nervios estaban a flor de piel. Conforme pasaban las horas todo empeoraba, las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia, y escuchaba murmullos ininteligibles que parecían venir de todas partes de la morgue. Esa sensación de ser observada era casi insoportable. Miré el reloj y vi que aún faltaban algunas horas para el final del turno. Me sentía muy estresada, y creí que sería buena idea salir por un café. Después de unos 10 minutos regresé, y cuando entré, para mi sorpresa las luces de la sala de autopsias estaban apagadas. Con algo de miedo las encendí de nuevo y retomé mi trabajo. Estaba tratando de concentrarme, cuando por el rabillo del ojo, vi una figura parada en el pasillo. Giré la cabeza rápidamente y vi a una pequeña niña sucia, con la ropa rasgada y el cabello enmarañado. Estaba de pie, observándome con grandes ojos vacíos. Mi corazón casi se detuvo, grité y corrí para encender la luz del pasillo, pero cuando lo hice, ella había desaparecido. El pánico se apoderó de mí, corrí a la sala del doctor Sousa, pero él aún no había regresado y decidí que era mejor irme de ese maldito lugar. Entonces comencé a recoger mis cosas, pero estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. Cuando estaba a punto de salir las luces se apagaron de nuevo, pero esta vez por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, mi corazón latía tan fuerte que parecía que se saldría de mi pecho. Para aumentar mi terror, en ese momento escuché el sonido de un compartimiento de cuerpos abriéndose detrás de mí. Me di la vuelta lentamente con el corazón en la garganta y vi como una de las puertas de acero se deslizaba lentamente. Entonces solté un grito y corrí hacia la salida, pero tropecé con una de las camillas y caí al suelo lastimándome la rodilla. Traté de levantarme, pero estaba tan aterrorizada que mis piernas parecían no querer obedecerme. Mientras luchaba por ponerme de pie, escuchaba pasos corriendo en mi dirección y ese sonido hacía eco en la sala oscura, lo que aumentaba aún más mi pánico. Cuando finalmente logré levantarme, las luces volvieron y vi en la esquina de la sala a la misma niña agachada, pero de espaldas a mí. Me quedé inmóvil, y por un momento todo quedó en silencio, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces, lentamente, la niña comenzó a darse la vuelta. Era una niña de unos 6 años aproximadamente, sus ojos eran muy grandes y negros, y me miraba fijamente. Después de unos segundos los que me parecieron eternos, abrió la boca y gritó, soltando un sonido sobrenatural. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí. Grité lo más fuerte que pude y salí corriendo de la morgue, dejando todo atrás, incluso el cuerpo que estaba en la autopsia. Corrí fuera del edificio y no me detuve hasta llegar a la calle principal. Mis piernas dolían y mi corazón parecía que explotaría, pero no me importaba. Tomé un taxi y fui directo a casa, donde me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Más tarde esa noche, después de finalmente calmarme, decidí que necesitaba volver a la morgue para poder recoger mis cosas. Llamé al doctor Sousa y le pedí que nos encontráramos ahí, pues me daba muchísimo miedo entrar sola. Él parecía preocupado por mi voz temblorosa y accedió a ir. Cuando llegamos a la morgue, el lugar parecía aún más siniestro de noche, pero me sentí un poco más segura con su compañía. Fuimos a la sala de autopsias y para mi sorpresa, el cuerpo con el que estaba trabajando ya no estaba en la mesa. Miré al doctor, esperando que me dijera que fue él quien lo guardó, pero para mi sorpresa estaba tan confundido como yo. Fuimos a revisar los compartimientos de cuerpos y ahí estaba el cuerpo que había dejado en la mesa de autopsias, ahora guardado como si alguien lo hubiese colocado. Entonces le pregunté al doctor quién lo había movido ahí, y él dijo que no lo sabía, pues los únicos que tenían acceso a la sala éramos él y yo. El pánico se apoderó de mí nuevamente y le pedí mi renuncia ahí mismo, pues no podía continuar trabajando en ese lugar. Finalmente tomé mis cosas y salí de la morgue, prometiéndome a mí misma que nunca más volvería. Ni siquiera me importaron los créditos que perdería.
Estoy muy segura de que algo en esa morgue no quería que yo estuviera ahí, y si me hubiera quedado solo un día más, tal vez no estaría aquí para contar esta historia. Desde ese día evito todo lo relacionado con las morgues, dejé la carrera de medicina y ahora estudio psicología, tratando de entender los límites de nuestra percepción de la realidad. Debo confesar también que esos 3 días me marcaron profundamente y aunque trato de seguir adelante, el miedo que sentí aún me acompaña, recordándome que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Esta fue la experiencia más aterradora de mi vida y espero nunca más pasar por algo así. Y a los futuros practicantes de la morgue les dejo este consejo. Estén preparados para lo inesperado y sobre todo, escuchen a sus instintos. A veces el miedo es lo único que nos mantiene con vida. Gracias y buenas noches.